video veremos qué es una función 1 a 1, función inversa y composición de funciones. Pero primero refresquemos qué era una función. Una función era una correspondencia que asignaba a cada x que estuviera en el dominio de la función un elemento y que dependía de x. Así que a cada x le corresponde un solo y. Pero ¿podría darse al revés? ¿Podría ser que dos x distintos fueran a parar a un mismo valor de y? Vemos la función x al cuadrado. Si tomamos x igual a menos 1 y x igual a 1, ambas tienen como imagen al 1. Dos x distintos, la misma imagen. Fijémonos entonces que esta no es una función 1 a 1. ¿Cuándo una función es 1 a 1? ¿Cuándo? Una función va a ser 1 a 1 si para x distintos sus imágenes son distintos. ¿Cómo voy a escribir eso? Si x1 es distinto de x2, ¿cómo tienen que ser las imágenes? Distintas. F de x1 distinta de f de x2. Para cualquier x1 y x2 que tomemos en A. Entonces, ¿en criollo qué es? Que nunca toma el mismo valor de y dos veces. Gráficamente, ¿cómo podemos ver si una función es 1 a 1? ¿Qué hicimos en el dibujito de recién? Vimos que una recta horizontal en la función x cuadrado cortaba dos veces al gráfico de la función. Entonces, vamos a usar ese tipo de razonamiento. La prueba de la recta horizontal. Una función va a ser 1 a 1 si toda recta horizontal corta el gráfico de la función en como máximo un punto. Veamos unos ejemplos. Veamos si la función x al cubo es 1 a 1. Dibujamos rectas horizontales y como vemos que todas las rectas horizontales cortan al gráfico en a lo sumo un punto, concluimos que la función es 1 a 1. Y esta función, fijémonos que podemos encontrar una recta horizontal que corta el gráfico en más de un punto. De ahí concluimos que no es una función 1 a 1. Basta encontrar una recta horizontal que corte en más de un punto al gráfico. ¿Por qué son importantes estas funciones 1 a 1? Porque ahora estamos interesados en, dado un x, tenemos su y. ¿Puedo, teniendo el y, encontrar quién era el x? En la función y igual a x al cuadrado, si pensaran y igual a 1, no podría decir a ciencia cierta de qué x viene. Podría ser del 1 o del menos 1. Pero sí lo puedo decir si una función es 1 a 1. Entonces, solamente para las funciones 1 a 1, dado el y, voy a poder encontrar el x. ¿Con qué? Con una nueva función que es la función inversa de f. F a la menos 1 se simboliza. Si f es 1 a 1 y f va de un conjunto A en un conjunto f de A, que no es más que la imagen de todos los elementos de A, entonces, si fuera 1 a 1, ¿no? Admite inversa, y la inversa ¿en dónde va a ir? Si f va de A en f de A, la inversa va a ir de f de A en A. Y eso es lo que escribo aquí. Entonces, ahora ¿cómo hallamos la función inversa de una función 1 a 1? Sabemos que si f es 1 a 1, admite inversa, y que si f va de A en f de A, entonces la inversa va a ir de f de A en A. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función raíz de x menos 1, su dominio es de 0 a más infinito, y
podemos ver en su gráfico para determinar la imagen que es de menos 1 a más infinito. Entonces podemos decir de dónde en dónde va la inversa. Va a ir de menos 1 más infinito hasta 0 más infinito. ¿Pero quién es? ¿Cómo encontramos su expresión? Primero, donde dice f de x, pongan y. Entonces, ahí que decía f de x, ponemos y. Segundo, despejamos x, paso a paso. Tercero, donde dice y, pongo x y viceversa. Y listo. Ahora puedo completar la expresión de la inversa. Pongo su dominio, su imagen y la fórmula que encontré. Hay algo más que caracteriza a una función y su inversa, o más bien que la define. Si tengo un valor de x, le aplico f y obtengo y. Si a este y le aplico a f lo menos 1, me devuelve el x original. También podría haber empezado por acá. Tomo el y, le aplico la inversa, obtengo el x. Si a este x le aplico f, obtengo el y. Es como un diagrama circular. Pero ¿qué es esto de tengo el x, aplico f a la menos 1? Esto de aplicar una función y después otra tiene que ver con el tema que nos falta ver, que es composición de funciones. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f, que toma un número y le suma 2, y la función g, que a un número le calcula su raíz cuadrada. Para pensar, ¿a qué números les puedo calcular la raíz cuadrada? Bien. Ahora, dado un x, le vamos a aplicar primero la función f. Le vamos a sumar 2. Eso me va a dar la imagen del x. Si ahora a este nuevo número le quiero aplicar la función g, le aplico la función g, me va a dar la imagen a través de la función g de ¿quién? De este, de f de x. ¿Esto qué es? Tomé un x. ¿Qué le apliqué primero? El f. Y luego le apliqué el g. Esta es una nueva función que se llama función compuesta. F compuesta con g. Se lee f compuesta con g. Ahora calculemos a f compuesta con g para algunos valores de x. Por ejemplo, para x igual a 2. Tomo x igual a 2, aplico f. 2 más 2, 4. Ahora voy a aplicarle g a este número 4. Raíz de 4, 2. Vamos con esta. Tomo x igual a menos 1, le aplico f. Menos 1 más 2, 1. Y tengo que aplicar g a 1. Raíz de 1, 1. Vamos por el último. Aplico al menos 3 la función f. Menos 3 más 2, menos 1. Y a este número hay que aplicarle g. Pero raíz cuadrada de menos 1 no existe. ¿Qué pasó? Que este menos 3 no pertenece al dominio de f compuesta con g. Esto no existe, ¿sí? Esto no existe. Vamos a encontrar la expresión genérica de f compuesta con g para, a partir de ella, encontrar su dominio. Tomo un x, aplico la función f primero, y a este número le voy a aplicar la función g. Pero bueno, ¿quién es f de x? ¿Qué le hace la función f al x? Le suma 2. Entonces, donde dice f de x, pongo x más 2. La fórmula, si quieren, de f de x. Y ahora, ¿qué le hace la función g a este numerito? Miro la función g
Y donde diga X voy a poner toda esta cosa. Entonces pongo la expresión y en vez de poner el X, pongo todo esto que es la formulita de la F. Y esa es la expresión genérica de F compuesta con G. F compuesta con G es raíz de X más 2. ¿Cuál es su dominio? Tengo que ver que lo de adentro de la raíz sea mayor o igual que 0, y entonces el dominio son todos los reales mayores o iguales que menos 2. Si ustedes practican y hacen G compuesta con F, ¿qué les va a dar? Es como meter la G adentro de la F. Meter la G adentro de la F, en los lugares donde está la X. ¿Qué me va a quedar? Yo meto esto aquí, me queda raíz de X más 2. ¿Se animan a dar el dominio? Estamos en condiciones de caracterizar una función y su inversa. Dadas F y F a la menos 1, ¿cuándo va a ser inversa una de otra? Si se cumple que, dado el X, aplico F, dado X, aplico F, obtengo el Y. ¿Qué le puedo aplicar ahí? F a la menos 1. Aplicar de nuevo es componer. Si le aplico a este valor de Y, F a la menos 1, ¿qué obtengo? El X. ¿Y a quiénes les puedo aplicar F? A todos los elementos del dominio. Para todo X que pertenezca al dominio de F. Pero podría haber empezado desde acá. Dado el Y, aplico F a la menos 1. Dado Y, aplico F a la menos 1. Dado Y, aplico la F a la menos 1, me da el X. Y a eso le aplico la F y obtengo el Y. Y eso lo puedo hacer para todo Y que esté en el dominio de F a la menos 1. Por eso es como un diagrama circular. Tomo X, aplico F, me da Y, aplico F a la menos 1, me da X. Podría haber empezado desde acá y obtengo esta.